este, parte de la teoría relacionada a esta clase. ¿Verdad? Entonces, como ya saben, mi nombre es Ramón Oveda Escalón, soy quien les voy a estar sirviendo la clase durante este periodo y por favor, cualquier duda o necesidad que se les pueda presentar, pueden presentarla en cualquier momento. Entonces, si nosotros analizamos el calendario cósmico, este se basa en el supuesto de que hace alrededor de unos 13.700 millones de años hubo una explosión en el cual estaban contenidos tanto el tiempo como el espacio en ese lugar. Y que después de esto fue que se fueron originando todas las demás situaciones, ¿verdad? Y por eso es lo cual, 13.700 años después, en un planeta llamado Tierra es que nosotros nos identificamos, ¿verdad? Entonces somos parte de esta evolución que tiene la Tierra a través del calendario cósmico. Entonces, cuando empezamos a ver cuándo surge el electromagnetismo, entonces, antes de Cristo, habían ciertos destellos por parte de sumerios y griegos, pero en ninguna en sí o de forma certera enunciaba los principios que tienen que ver con el electromagnetismo, ¿verdad? Naturalmente, en ese tiempo no se conocía la conducta total que tenían las cargas, ni por lo tanto lo podían describir, ¿verdad? Pero sí habían ciertas situaciones que identificaban que reaccionaban de esa manera. Posteriormente, en la Edad Media, alrededor del siglo XV-XVI, es que ya vienen los trabajos de Copérnico, Becker, Kepler, en los cuales están analizando, valga la casualidad, la luz que viene o proviene de las lunas, o de los planetas, perdón, del sistema solar. Y base a esto, ellos plantearon sus leyes, ¿verdad? Posterior a estos, Galileo, Descartes, Leibniz y Newton empezaron a fundamentar lo que eran los principios en sí de la física, ¿verdad? Pero en sí ninguno de estos tenía un conocimiento profundo de lo que era el electromagnetismo. Solo describían ciertas situaciones que ellos podían observar, ¿verdad? Entonces, de ahí viene lo que es el método científico. El método científico sabemos que consta de 6 partes, en las cuales está la observación, hacerse una pregunta, investigar, poner la hipótesis. Después de eso viene construir el ejemplo con la data y estar en esa lucha de estar interactuando para hasta el final poder concluir, ¿verdad? Si la data que se planteó inicialmente no pega exactamente a lo que se desea o lo que se espera ver, entonces se regresa nuevamente a la parte de experimentos y así se está con ese juego, ¿verdad? Hasta que se obtiene el valor deseado. Entonces, la ciencia, así como este conocimiento estructurado, ha permitido que todas las ciencias que han visto hasta la fecha, así como aquellas que quizás no han estado tan de cerca en la carrera de un ingeniero eléctrico, se pudieran desarrollar y estructurar, ¿verdad? Esto es debido a la ciencia. Entonces, dentro de la rama de la ciencia hay algo que es bastante importante y es la que tiene que ver, por ejemplo, con el tamaño, ¿verdad? Sabemos que los objetos que son muy grandes, quizás del tamaño de la Tierra, son estudiados por la astronomía y la geofísica o la geología. Otros que tienen que ver o que analizan a las personas y sus envolvimientos son la sociología, filosofía, historia, etcétera. Pero quizás las que son de mayor interés para nosotros son las que tienen que ver con aquellos objetos que son pequeños, pero que a su vez se puede extender a tamaño realmente considerable, ¿verdad?
Esto como las ciencias físicas, que son la química y la física, ¿verdad? Si nos centramos en el electromagnetismo, estamos hablando de sustancias que son muy pequeñas, muy diminutas, y que estas sí estarán en ese orden, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hablamos de lo que se mide en física 100 o parte de física 200, ya no hablamos de objetos tan pequeños, ¿verdad? Entonces, la física pues, posibilita eso. Eh, Ir desarrollando, viendo cómo se desarrolla el ambiente a medida que esto está completamente pequeño. Entonces, dentro de estas ciencias tenemos a la ingeniería, que es una ciencia interdisciplinaria, ¿verdad? Por ejemplo, energía eléctrica es una de estas ciencias, pero no necesariamente es la totalidad de las ciencias de la ingeniería, ¿verdad? Es parte de lo que se ve, es parte de lo que se desarrolla, pero no son los únicos, ¿verdad? Por eso también está en la parte que tiene que ver con la ingeniería civil, con la ingeniería mecánica, con la ingeniería química, lo que ven los industriales, pero aparte de eso también hay otras ingenierías, por ejemplo la energética u otras que se me olvida nombrar en ese momento que tienen una parte considerable a desarrollar. Permítanme que la estoy grabando. Así. Entonces, la complementariedad entre estas ciencias es lo que permite tener un éxito y así ir avanzando la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, ciertas aplicaciones que miramos directamente creemos que es básicamente una ingeniería, pero si analizamos de forma fría, puede haber una que sobresale entre esas, pero que las otras van desarrollando, ¿verdad? O si no, verlo con las empresas, ¿verdad? Eh, si ya se pone a ver ciertos trabajos, por ejemplo, al montar líneas de, de red. En esta sobresale la ingeniería eléctrica, ¿verdad? Pero no es exclusivamente la única, ¿verdad? Si hablamos de los soportes que las plantas tienen y todo lo demás, entonces ahí quizás ahí entra en trabajo la ingeniería química, ¿verdad? Entonces, así se va viendo cada uno de estos aspectos por separado. Y la ingeniería tiene que convivir con ciertos otros aspectos, ¿verdad? Como son la matemática, la física, la economía, los conocimientos prácticos, también tiene que ver con la parte del ingenio que tiene que ver con inventar, con la parte que tiene que ver con optimizar, ver cómo se hacen los procesos eh, más ideales para que se pueda alcanzar, ¿verdad? O si se tienen que diseñar, entonces poder crear aquellos espacios disponibles para que esto ocurra. Entonces, dentro de la ingeniería se mezclan todos estos conocimientos, ¿verdad? Esta clase tiene más que todo una aplicación con la física, entonces para tenerlo bastante en mente. Entonces, la física y la matemática son fundamentales para la ingeniería, ¿verdad? Y es algo que tenemos que tener bastante en mente para poderlo saber. Si bien es cierto, no se ve de cerca específicamente las reacciones físicas que pueden existir, pero ya son aplicaciones de los principios en los cuales se está trabajando para poder avanzar. Y en eso es que tiene que ver la física. Entonces, la física sin ciencia es básicamente nada, ¿verdad? En la imagen se pueden ver tres diversos vasos, los cuales están cumpliendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Eh,
Y vemos la diversa forma. El primer paso sostiene la solución física que se obtiene. Para poder llegar a esto, quizás es un tanto más difícil poderlo alcanzar. La solución que presentarían los ingenieros tiene que ver con lo práctico, ¿verdad? Y quizás esa es la principal diferencia entre la física y la ingeniería, ¿verdad? Que en la ingeniería se tiene que hacer procesos en los cuales reine la practicidad para poder tener estas acciones eh, y hacerlo de forma general. Entonces, la física estudia los materiales y su movimiento a través del cuerpo, ¿verdad? Si recuerdan las clases de física 100 y física 200, ahí básicamente están estudiando movimiento, ¿verdad? En física 100, movimiento de objetos, empezaban a ver la velocidad, cómo se aumentaba o disminuía, y ver ciertos conceptos que están relacionados con la energía y la potencia, ¿verdad? Esto como principio para entender de dónde se originaban los movimientos. Y muy importante para tratar de explicar específicamente cómo estos se explican a nivel del universo, ¿verdad? Entonces, si logramos entender estos objetos de cómo está la energía, de cómo esto se puede asociar al movimiento de un cuerpo, entonces fácilmente podemos analizar los demás objetos. Y lo más importante es analizar aquellos objetos que provocan o que inducen el movimiento, para que con estos se pueda entender cuáles son las razones que provocan que los objetos se estén moviendo y así poder entender o ver en sí las razones que tiene el movimiento tal cual. Entonces, si ya empezamos a ver el aspecto de la física con eso del electromagnetismo, miramos que se originó tal cual previo a la entrada de la física moderna, ¿verdad? La física moderna es básicamente ciertas opciones que se vieron a partir de ciertas personas que estuvieron trabajando en esos temas, ¿verdad? Por ejemplo, Albert Einstein con el principio de la relatividad y otras personas que estuvieron trabajando en ese elemento, ¿verdad? Pero muy importante es que previo al electromagnetismo ya existían las eh, funciones que tenían que ver con ese planteamiento, y lo que hizo Maxwell básicamente es limitar su trabajo para unificar la teoría de esto. Ahora básicamente se dedicó a unificar los análisis que habían visto tanto Gauss como Faraday y Ampere, identificando que al final se referían de algo completamente por separado, ¿verdad? Y ver cómo la óptica, perdón, y después incorporar ciertos conceptos que se tenían de óptica, como ya se sabía que el electromagnetismo también tiene que ver con aspectos de la luz, y es básicamente lo que define el electromagnetismo. Entonces, en función de esto, poderlos unificar y después poderlos estudiar de manera comprensible. Entonces, empieza lo que es el electromagnetismo, ¿verdad? Empezar a ver esta función tal cual es y ver cómo se relaciona, ¿verdad? Entonces, algo que es bastante importante aquí es saber entender cuáles son las interacciones fundamentales que tiene la física, ¿verdad? Y en la física existen o actúan cuatro fuerzas, que es la interacción fuerte, la interacción electromagnética, la interacción débil y la interacción gravitacional. Entonces, hasta este momento, bueno, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo único que estaba
siendo estudiado hasta ese momento era las ondas gravitacionales, ¿verdad? Y es muy importante ver en esa columna que se ve de fuerza, ver cómo se relacionan cada una de estas fuerzas, ¿verdad? Si nosotros pensamos y si lo vemos de esta manera, podríamos creer que las fuerzas que se derivan debido a la fuerza eh, o debido a la masa de los cuerpos, que eso es lo que analiza la gravitacionalidad, son las más fuertes, ¿verdad? Pero porque, por ejemplo, somos personas quizás que tenemos un desempeño normal, que quizás no han estado tan de cerca con aspectos electromagnéticos y que estos elementos no han sido tomados tan en cuenta para el estudio, ¿verdad? Pero si miramos de todas estas, la más fuerte es, valga la repetición, la interacción de la fuerza fuerte, ¿verdad? Eh, y en segundo nivel está el electromagnetismo, ¿verdad? Eh, el electromagnetismo básicamente nos dice que cargas iguales se están repeliendo, ¿verdad? Y que cargas opuestas se atraen. Pero si analizamos el núcleo de un átomo o de cualquier elemento en general, nos damos cuenta de que dentro del núcleo solo tenemos cargas positivas. Entonces, ¿cómo es que si las cargas iguales se repelen, estas pueden permanecer juntas? Básicamente es debido, gracias a la interacción fuerte, ¿verdad? Lo que sucede es que hay ciertos elementos que cuando están cerca, estos están interactuando. Y este tipo de cargas o de interacciones son las que están presentes. Más cerca esté el objeto, entonces mayor va a ser el tipo de interacción que va a existir entre ambos. Entonces, para elementos que están, o perdón, cargas que están positivas en un núcleo es posible debido a la interacción fuerte, ¿verdad? Y eso es porque la interacción fuerte es podríamos decir 137 veces más fuerte que la interacción electromagnética, ¿verdad? Entonces, si bien estas cargas se intentan separar, eh, hay 137 veces la fuerza que les está intentando separar. Entonces, por ejemplo, con una planta nuclear, cuando se está bombardeando o si trabajando con una superficie que de esta forma tiene estos elementos, entonces se bombardea para que se liberen. Entonces, es lo que ocurre, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, de los tipos de estaciones para generación de energía eléctrica, las plantas electromagnéticas, perdón, nucleares proveen la mayor cantidad de energía posible, ¿verdad? Naturalmente hay que tener bastante combustible nuclear para poder proveer eso, ¿verdad? Pero si se pasan estas reacciones, entonces este tipo de interacción es más fuerte. Y entonces así venimos reduciendo y al final nos queda la interacción gravitacional o la que tiene que ver con la masa. Pero como en la vida práctica, por ejemplo, si comparamos que es más fácil encontrar un objeto de 1 kilogramo o una carga de 1 coulomb, nos damos cuenta que es más fácil encontrar objetos de 1 kilogramo o a veces hasta más pesados, ¿verdad? Entonces, debido a estos objetos que tienen una masa bastante considerable, es que este tipo de fuerza es más representativa y tiene una mayor participación que el otro tipo de fuerza. Entonces, esto pasémoslo. Entonces, tenemos o sabemos que existen ciertos elementos que están alrededor del cosmos.
a pesar de que hay ciencias que se dedican a estudiarlos, debemos de saber que no están completamente estudiados de forma total, ¿verdad? Por ejemplo, hay algo que se conoce como la energía, que sería la energía oscura, pero es como, no quiere decir que lo que lo origine es algo oscuro, sino que es situaciones que están surgiendo en estos lugares que no tienen una posible explicación, ¿verdad? Entonces, ante la ausencia de comunicación, entonces es que recibe este nombre, ¿verdad? Entonces, sí, se plantean ciertos modelos de la electro, perdón, de la relatividad general, se pueden explicar ciertos movimientos, por ejemplo, de planetas y todo lo mágica, magnífico. Pero cuando se intenta aplicar este modelo a cuerpos que se están moviendo como galaxias y todo lo demás, entonces empieza a existir una diferencia de energía. Entonces la necesidad de seguir estudiando estas situaciones es bastante elemental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede estudiar eso, verdad? Entonces, lo que debemos de saber es que cada uno de ustedes tiene, o tenemos, perdón, diversas formas de aprender, ¿verdad? Uno quizás lo que intenta hacer en clases es buscar las formas más comunes para que puedan adquirir ese conocimiento, pero en sí eso no va a garantizar de que todos puedan obtenerlo, ¿verdad? Porque al final todos tienen ciertas aptitudes, virtudes o defectos tal cuales que van a generar estas situaciones en las personas, ¿verdad? Entonces es algo que hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿verdad? Y algo muy importante después de todo esto es ver qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Si tenemos objetos y según su velocidad y según su tamaño, entonces van a clasificar en estos tipos de ciencias, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos objetos más o menos normales, estándares, y que se están moviendo a velocidades bajas, estos entran dentro de lo que se conoce como la mecánica clásica, pero si estos objetos empiezan a acelerar y se empiezan a mover a este lugar, entonces ya se necesita un conocimiento de relatividad para poder explicar específicamente qué es lo que ocurre con estos elementos, ¿verdad? Para este tipo, lo que se empieza a analizar son ciertas situaciones, por ejemplo, como la transformada de Lorentz. Y con esas, por ejemplo, se puede dar una explicación sencilla, pero aplicada de lo que está ocurriendo en, en estos puntos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si son objetos muy pequeños, pero que se están moviendo a velocidades más o menos normales, reducidas, entonces esto entra dentro de la mecánica cuántica, ¿verdad? Entonces, a través de la mecánica cuántica se trata de explicar esto, ¿verdad? Mecánica cuántica es como una especie de estadística aplicada mediante la cual se intenta explicar estos fenómenos, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí hay ciertos principios de incertidumbres, eh, incertidumbre de Heisenberg, eh, mediante la cual puede ser de que yo no sepa específicamente la cantidad de momento que tengo un objeto, pero sí puedo explicar la posición que se tiene. O no sepa exactamente en dónde se ubica este objeto, pero sí puedo explicar con mayor, eh, que sería con mayor cálculo, la cantidad de objetos que este se está desarrollando, ¿verdad? Y al final, si es un objeto minúsculo y que se está moviendo a una velocidad bastante elevada, entonces ahí ya se ocupa una teoría de campo cuántico, ¿verdad? Que es básicamente aplicar los dos elementos que están
en tanto el relativista mecánica como mecánica cuántica a este lugar y ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? Y eso básicamente para explicar estos elementos. ¿En cuál de estos campos creen que está el electromagnetismo? ¿Dónde creen que vamos a estar analizando el electromagnetismo durante la clase? En la mecánica clásica. Sí, básicamente ahí está, ¿verdad? Porque en electromagnetismo no se analizan objetos que estén volando a esa velocidad, ¿verdad? Y básicamente las cargas o lo que se ve en el electromagnetismo, eh, quizás lo más diminuto tiene que ver con electrones, ¿verdad? Ya hay partículas, al menos que en signo de carga sí son inferiores al electrón, y que esas ya se empiezan a ver en mecánica cuántica, ¿verdad? Pero básicamente lo que vamos a ver dentro del electromagnetismo entra dentro de mecánica clásica, ¿verdad? Entonces, si lo miramos de esta forma, eh, está dentro de la misma ciencia que miraban en física 100, 200, 321 y 415, ¿verdad? Esto para tenerlo bastante en cuenta, ¿verdad? Y no va a ser necesario aplicar ciertas correcciones que se tienen que hacer con la mecánica relativística para poder explicar los ejemplos que ocurren en la clase. Entonces, también en el mundo de la mecánica clásica hay ciertos objetos que nos sirven para explicar este tipo de situaciones o para analizarla, ¿verdad? Creo que hasta el momento en sí lo que se ha visto básicamente es mecánica newtoniana, eh, que es básicamente lo que tiene que ver con las ecuaciones de Newton, ¿verdad? Y esto que son el lagrangiano y el hamiltoniano son ciertos conceptos que se crearon, que tienen que ver con las diferencias en un cierto caso de la mecánica, perdón, de la energía cinética con la energía potencial, y en la otra es la suma de ambas, ¿verdad? Entonces, según el tipo de objeto que se esté analizando o viendo, se analizan estos objetos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien estudia física, estos son los tipos de planteamientos que se tienen para mecánica 1 y mecánica 2, ¿verdad? Lo importante aquí es que son aspectos bastante importantes. Por ejemplo, si tienen un péndulo doble o triple con un lagrangiano, se puede deducir fácilmente las ecuaciones. Pero pues, las situaciones que vamos a estar viendo en la clase no tienen nada que ver con eso, entonces probablemente no vamos a tener que aplicar ni el lagrangiano ni el hamiltoniano, ¿verdad? Pero son básicamente ecuaciones de estados en las cuales se determina la ubicación del objeto en función del tiempo. Eso sí se logra obtener una respuesta que tenga una solución, ¿verdad? Entonces, en 1687 se tuvo el principio de la nómina de Newton, en la cual les presentaba la gravitación universal y el cálculo de los elementos para poder analizar esto, que básicamente ya lo que vieron en física 100, ¿verdad? Entonces podrían analizarse ciertos elementos como este que se tiene acá, analizar de dónde proviene la fricción, por qué hay fricción, por qué existe una fuerza normal o cuál es el objetivo de tener esta fuerza normal.
y entender, por ejemplo, la fuerza de contacto entre la persona que está empujando y la caja, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones ya se vieron y las analizaron bastante bien en física 100, ¿verdad? Aunque la pregunta aquí es que no hay ninguna fuerza electromagnética, ¿verdad? Entonces, nos podemos preguntar por qué no son fuerzas electromagnéticas si al final los objetos tienen cargas que pueden someterse, ¿verdad? Pero quizás en este punto relevante, lo importante no es que el objeto se esté moviendo a una velocidad que esté siendo provocada por estos elementos que poseen carga, ¿verdad? Entonces no requiere un análisis electrodinámico, sino que requiere un análisis electrodinámico a aquellas situaciones que se estén moviendo o que su cuerpo esté siendo provocado por la interacción entre electrones y protones y otros elementos de carga. Entonces, regresando con este elemento, tiene que ver con el electromagnetismo, que bajo los niveles de separación que vamos a estar viendo, sí sabemos que es la segunda fuerza más importante, más representativa. Y como vemos, el rango de interacción que tiene es infinito. O sea que se puede tener actuando en cualquier lugar. El asunto quizás para vernos afectados por esto es tener la suficiente carga para que afecte, ¿verdad? En comparación con la fuerza gravitacional, que ahí sí tenemos la suficiente masa y nos afecta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, con el electromagnetismo, surgieron ciertas teorías, como ser la teoría del electrodébil de Salang y Weinberg y la cromodinámica cuántica, que me explicaban ciertos fenómenos de movimiento de los mismos que se podía tener específicamente e independientemente de los otros elementos, ¿verdad? Y al final se comprobó que el electromagnetismo es una rama que tiene que ver, o sea, que tiene asuntos que son verificables y medibles en el entorno y que experimentalmente puede cumplir cada uno de estos objetos. Entonces, ley del electromagnetismo, se tienen varias, o las principales son la de Coulomb, bueno, hay otros conductores como Lenz, Ampere, Faraday, que están presentes en estos elementos y que son bastante importantes entender que el electromagnetismo básicamente se basa con ellos, ¿verdad? Y muy importante es que Maxwell al final lo que hizo fue estudiar cada uno de estos fenómenos que estaban ocurriendo en este punto, profundizar un poco en qué es lo que estaba tratando específicamente, para después de eso ya empezar a plantear la teoría electromagnética, ¿verdad? Como parte del todo. No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. Si no, entonces hasta aquí quedamos por hoy. Mañana seguiríamos hablando de este aspecto previo a iniciar este aspecto de la clase. Pasen buenas noches. Igual, buenas noches, ingeniero. Igual, ingeniero. Igual, buenas noches, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero. Buenas noches.